Why on earth would you have hurt those people? Why did you kill those people? No comments. No comments. I cannot answer that at this time. I didn't particularly care for people. A serial killer comes about by circumstances and like a recipe, poverty, drugs, child abuse. These things, contribute to a person, to a person's frustration and anger, and at some point in life, he explodes. 13 muertos confirmados, 11 agresiones sexuales, 5 intentos de homicidio, 14 robos con allanamiento, 19 sentencias de muerte y una ciudad entera, una de las más grandes del mundo, que dejó de dormir. Pero los números no cuentan la historia completa. Los números no te dicen que este hombre entraba por ventanas abiertas mientras sus víctimas dormían, que elegía sus casas caminando tranquilamente por los suburbios de noche, como cualquier vecino, que no tenía un tipo de víctima. Mataba hombres, mujeres, ancianos, niños, que podía atacar 2 veces en la misma noche, en ciudades diferentes, y desaparecer sin dejar rastro. Los números tampoco te dicen lo más aterrador de todo. Durante más de un año, nadie sabía quién era. Los vecinos de Los Ángeles dormían con armas bajo la almohada. Las ferreterías agotaron sus cerrojos. Las ventas de perros guardianes se dispararon. Y aún así, noche tras noche, él seguía entrando. Su nombre era Richard Ramírez. La prensa lo llamó el Night Stalker, el acechador de la noche. Y este es el caso que demostró que el monstruo más peligroso del mundo no vive en las sombras de un bosque oscuro, vive en el barrio de al lado. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, en el seno de una familia humilde de origen mexicano. Era el menor de varios hermanos, hijo de Mercedes y Julián Ramírez, un ex policía mexicano que trabajaba como obrero en los Estados Unidos. Desde pequeño, Richard fue un niño problemático. Su padre era violento y las peleas en casa eran frecuentes. Pero quien marcaría su vida para siempre no sería su padre, sino su primo mayor, Miguel Mike Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam que regresó del frente completamente destruido por dentro. Mike había regresado de Vietnam y le contaba a Richard historias macabras y le mostraba fotografías de las torturas que infligía a mujeres vietnamitas. El pequeño Richard, con apenas 11 años, escuchaba fascinado, no con horror, con fascinación. Mike también lo inició en el consumo de drogas y le enseñó a ver el mundo desde el lado más oscuro. El punto de quiebre definitivo llegó cuando Richard tenía 13 años. Estaba en la casa de Mike cuando, en medio de una pelea, su primo sacó una pistola y le disparó a su propia esposa en la cara, matándola en el acto. Richard estaba en la habitación. Lo vio todo. El consumo de drogas, incluyendo LSD y cocaína, que aumentó tras presenciar ese asesinato, marcaría su vida de manera permanente. Poco después, Richard comenzó a profundizar en el satanismo. Dejó la escuela, se alejó de su familia y empezó a cometer delitos menores, robos, posesión de drogas, hurto de autos. En 1982, Ramírez se mudó de Texas a California, moviéndose entre Los Ángeles y el área de la Bahía de San Francisco. No tenía trabajo estable, vivía en hoteles de mala muerte, se alimentaba de dulces robados en tiendas de conveniencia, era invisible para el mundo. Pero ya estaba construyendo algo dentro de él. El 28 de junio de 1984, Ramírez cometió su primer asesinato confirmado. Una mujer de 79 años que fue agredida sexualmente, apuñalada y asesinada en su propia casa. La policía encontró huellas, pero en esa época, California aún no contaba con un sistema computarizado para cotejarlas.
El asesino había entrado y salido sin dejar rastro identificable, y así comenzó el reinado del terror. Durante los meses siguientes, Ramírez perfeccionó su método con una frialdad perturbadora. Elegía casas en los suburbios de Los Ángeles, preferentemente con ventanas abiertas o puertas sin seguro. Entraba de noche, siempre de noche, y desarrolló una firma macabra que lo distinguía de cualquier otro criminal. Eliminaba rápidamente a los hombres para tener más tiempo para brutalizar a las mujeres. En febrero de 1985, secuestró a 2 niñas de 6 y 9 años. Las agredió sexualmente y las liberó. El 17 de marzo le disparó a una joven, quien sobrevivió, y mató a su compañera de cuarto. Más tarde ese mismo día, sacó a otra mujer de su auto y le disparó de forma fatal. Pero sus crímenes no seguían ningún patrón claro. A diferencia de otros asesinos en serie con un tipo definido, Ramírez asesinó tanto a hombres como a mujeres, atacando víctimas de todas las edades, desde menores de 18 hasta una mujer de 83 años. Eso hacía imposible predecir su siguiente movimiento. Nadie estaba a salvo. En algunos crímenes dejaba pentagramas dibujados en las paredes. En ciertos casos, grababa pentagramas en los cuerpos de sus víctimas. En otros, las obligaba a jurar su amor por Satanás. Era su firma, su mensaje al mundo. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Northridge, cuando irrumpió en la casa de una pareja dormida. Ató a la mujer con corbatas del closet y la violó. Antes de irse le dijo: «Diles que el Night Stalker estuvo aquí». Ella logró desatarse y llegó a casa de un vecino para pedir ayuda. Su esposo sobrevivió con 2 balas en la cabeza. El verano de 1985 fue una temporada de horror en el sur de California. Las armerías registraron un aumento masivo de ventas. Las llamadas de emergencia a la policía se dispararon durante meses. Se formaron grupos de vigilancia vecinal en toda la región del Gran Los Ángeles. La gente dormía con las luces encendidas, con armas bajo la almohada, con todos los cerrojos echados, y aún así, seguía entrando. Para los detectives de Los Ángeles, el caso era un rompecabezas imposible. Los crímenes no seguían una lógica geográfica ni temporal. Las víctimas no tenían nada en común. Los métodos variaban: pistola, cuchillo, sus propias manos. El detective Gil Carrillo fue uno de los primeros en sospechar que todos esos crímenes eran obra de un solo hombre. Llevó sus sospechas a su mentor, el detective Frank Salerno, quien le dijo que era inaudito que un criminal tuviese tal diversidad de víctimas: hombres, mujeres y niños, y métodos de asesinato tan variados. La gran pista llegó a través del calzado. Ramírez había dejado la huella de un modelo de zapatilla nuevo en los Estados Unidos, del cual solo se había vendido un par en todo California. La policía rastreó esa venta y logró elaborar un retrato hablado del sospechoso. Pero entonces ocurrió algo que casi destruyó la investigación. La alcaldesa de San Francisco reveló públicamente los detalles que la policía usaba para rastrear al asesino, incluyendo el tipo de arma y las huellas de calzado. Eso enfureció a los detectives. Ramírez, que seguía los noticieros con atención, reaccionó de inmediato. Esa misma noche arrojó sus zapatillas desde el puente Golden Gate hacia las aguas de la bahía. A pesar del tropiezo, el avance definitivo llegó gracias a un informante. Un detective de San Francisco logró que un contacto local revelara el nombre completo del asesino: Richard Ramírez. Con ese nombre, la policía cotejó una huella dactilar encontrada en un auto robado con el nuevo sistema computarizado de California. La coincidencia fue perfecta. El Night Stalker tenía nombre, tenía rostro, y sus días estaban contados. El 30 de agosto de 1985, la policía liberó el nombre y la fotografía de Ramírez al público.
Lo que pasó al día siguiente fue algo que nadie esperaba. El 31 de agosto, Ramírez entró a una tienda de conveniencia en Los Ángeles, actuando como cualquier cliente normal. Pero entonces vio su propio rostro en la portada de un periódico y corrió. Lo que siguió fue una persecución caótica por las calles del este de Los Ángeles. La cacería involucró 7 patrullas policiales y un helicóptero, pero fue una turba furiosa de vecinos la que lo alcanzó primero. Indignados por sus crímenes, comenzaron a golpearlo sin piedad. Al menos un hombre usó un tubo de metal. Cuando la policía llegó para arrestarlo, Ramírez estaba en el suelo, sangrando, rodeado de civiles que habían decidido hacer justicia con sus propias manos. Su reinado de terror no terminó en un enfrentamiento épico con fuerzas especiales. Terminó golpeado por sus propios vecinos en una calle cualquiera de Los Ángeles, bajo el sol de la tarde. Era el fin del Night Stalker. El proceso judicial fue tan dramático como los propios crímenes. Ramírez llegaba a los tribunales con estrellas de 5 puntas dibujadas en la palma de su mano. Gritaba «¡Viva Satanás!» frente a las cámaras y posaba para las fotografías como si fuera una celebridad. Y para una parte perturbadora de la sociedad. Lo era. Recibía cartas de admiradoras de todo el país. Mujeres que lo llamaban misterioso, seductor, incomprendido. Una de ellas, la periodista Doreen Lioy, se casó con él en la prisión de San Quintín en 1996 mientras esperaba su ejecución en el corredor de la muerte. El juicio también tuvo su propio momento de horror adicional. Una de las juradas fue encontrada muerta a tiros en su casa durante el proceso, lo que sembró el terror entre todos los miembros del jurado. Aunque la muerte fue finalmente atribuida a su novio, YouTube, en septiembre de 1989, Ramírez fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y 14 robos con allanamiento. Recibió 19 sentencias de muerte. El juez declaró que sus crímenes mostraban una crueldad, una frialdad y una ferocidad que van más allá de cualquier comprensión humana. La respuesta de Ramírez fue tan fría como sus crímenes. Gran cosa. La muerte siempre vino con el territorio. Nos vemos en Disneylandia. Ramírez pasó más de 2 décadas en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín. Murió el 7 de junio de 2013, a los 53 años, de complicaciones derivadas de un linfoma de células B, combinado con hepatitis C crónica y daños causados por el abuso prolongado de sustancias. YouTube. Su cuerpo no fue reclamado por nadie y fue cremado, sin funeral, sin flores, sin lápida, sin nadie que lo llorara. Nunca expresó arrepentimiento, nunca pidió perdón. Hasta el último día, Richard Ramírez se fue de este mundo exactamente como vivió, mirando de frente a la oscuridad sin parpadear. El caso del Night Stalker no es solo la historia de un asesino en serie. Es la historia de lo que puede suceder cuando una sociedad ignora las señales. Un niño expuesto a la violencia extrema desde los 11 años, sin apoyo del Estado, sin intervención psicológica, sin nadie que extendiera la mano a tiempo. ¿Eso justifica sus crímenes? Absolutamente no. Cada una de sus víctimas tenía una vida, una familia, una historia. Ese dolor es irreparable, pero nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántos Richard Ramírez están creciendo ahora mismo, invisibles, en algún rincón del mundo, mientras todos miramos hacia otro lado? Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer, el documental de Netflix de 2021, narra este caso con entrevistas en primera persona y material de archivo inédito. Pero ninguna pantalla logra capturar completamente el terror de aquel verano de 1985, cuando California entera dormía con un ojo abierto. El acechador de la noche se fue, pero la pregunta que dejó,
todavía no tiene respuesta. Si este caso te impactó, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana, un nuevo caso que no podrás olvidar.